Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Gracias a Dios por el coro, los himnos que nos ayudan a acordarnos de la cruz. Gracias al equipo que está cantando en el coro. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, pero solamente vamos a exponer del 5 hasta el versículo 15. Así es que vamos a ver 2 Corintios 11, versículo 1. La palabra de Dios dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fuesteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este día del Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia local, Señor. Estás usando una diversidad de hombres con diferentes dones y talentos, Señor. Lo vemos en la música, lo vemos en el servicio dentro de la iglesia, lo vemos en el amor los unos con los otros, lo vemos en la palabra, Señor. Hemos escuchado de Judas, hemos escuchado de Gálatas, escuchamos de Juan. En Tijuana escuchamos de Génesis, de Corintios, de Efesios, de Romanos. Nos has bendecido en gran manera. Esta tarde te pido, Señor, que nos vuelvas a bendecir con tu palabra, que abra nuestros ojos para que seamos cautivados por las bellezas de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Spurgeon decía: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. El amor al dinero es una marca que caracteriza a los falsos maestros dentro del ministerio. Hablando de este amor al dinero y de los falsos maestros, 2 de Pedro 3 dice, Nueva en las Américas: en su avaricia los explotarán. Los predicadores charlatanes los comercializarán, dicen otras versiones. Los comprarán, se venderán con palabras falsas. Es decir, los falsos maestros usarán la palabrería para aprovecharse de ustedes y ganarse su dinero. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, hablando de los falsos maestros, dice: toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. El hombre de Dios en la Biblia es caracterizado por seguir la justicia, pero el falso maestro por seguir el dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males, otras versiones dice de todo tipo de males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, dice Pablo a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y estas dos cosas es lo que veremos en nuestro pasaje: la distinción entre el hombre de Dios y el falso maestro en cuestiones de las finanzas de la iglesia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 7, pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Ahora, para agarrar un poco de contexto, la última vez que estuvimos en 2 Corintios 11, vimos que Pablo tenía una gran preocupación por los corintios. Vimos que esta preocupación de Pablo era por la iglesia, para que no fuera engañada por los falsos apóstoles.
Pablo pensaba que al igual que Eva fue engañada por la serpiente en Génesis, los corintios serían engañados por los falsos maestros. Y Pablo dijo que su preocupación hacía de tener el mismo celo de Dios por la iglesia. El mismo celo que Dios tiene por su iglesia, Pablo lo sentía como ministro. Y Pablo ilustró este celo por la iglesia como un padre quien ha jurado que nadie tocará a su hija hasta que ésta llegue pura, inocente y virgen al altar. De la misma manera, Pablo, como ministro del Evangelio, tenía un celo de Dios por llevar a los corintios como una virgen al día de Jesucristo, pura y sin ninguna mancha o arruga. El problema es que los corintios estaban coqueteando con la mala doctrina, una falsa doctrina con la cual la iglesia sigue coqueteando el día de hoy. El día de hoy veremos cómo estos falsos apóstoles en Corintio servían por amor al dinero. Y esto es muy importante para Dios, el motivo por cual servimos a Dios dentro de la iglesia local. Y podemos preguntarnos, ¿por qué razón sirves tú a Dios en la iglesia? ¿Cuál es tu motivación por servir a Dios? ¿Lo haces por interés personal o lo haces para la gloria de Dios? Y el título del sermón es Sirviendo a Dios por un salario. Sirviendo a Dios por un salario. Según de Corintios 11, versículo 5, dice Pablo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes, otras traducciones dicen, super apóstoles. Aquí Pablo, sabiendo que los corintios lo menospreciaban, sabiendo que lo comparaban con otros hombres, dice, yo en nada me siento inferior, intimidado o menos a estos super apóstoles. Algunos creen que estos apóstoles es referencia a los 12 apóstoles originales de Jesucristo. Pero el contexto parece estar refiriéndose a los falsos apóstoles. ¿Cómo sabemos esto? Miren conmigo el versículo 13. Miren conmigo el versículo 13 que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así es que no se puede estar refiriendo a los apóstoles de Jerusalén, a los apóstoles originales, sino a falsos apóstoles, a personas que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Leamos nuestro pasaje. Y pienso que en nada, versículo 5, he sido inferior a aquellos grandes o super apóstoles. Estos hombres, los falsos apóstoles, venían con supuestas cartas de recomendación a la iglesia de Corintio. Muchos estudiosos creen que estas supuestas cartas de recomendación eran de la parte de la iglesia en Jerusalén. Estos hombres decían venir a servir directamente del ministerio de Moisés. Aparentemente eran hombres judíos y esto cautivó el interés de los corintios. Estos hombres eran astutos para engañar y astutos para hacer el mal, como la serpiente de Génesis. Estos hombres en realidad eran como lobos rapaces disfrazados de apóstoles. Eran comerciantes baratos del evangelio. Estos hombres, aunque no se nos dice exactamente lo que predicaban, ellos corrompieron el evangelio de Cristo. Y en nuestro pasaje veremos cómo estos agentes de Satanás servían en la iglesia por amor al dinero. Y estos hombres, por decirlo así, embrujaron o cautivaron a los corintios como un encantador de serpientes las cautiva. Pero el evangelio que predicaban esos hombres opacaba, tapaba y velaba la gloria de Dios, al igual que el velo de Moisés velaba la gloria de su rostro. Así que Pablo, luchando por el evangelio y su credibilidad como ministro, le dice en el versículo 5, cuando los corintios lo comparaban con ellos, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes o super apóstoles. Pablo sarcásticamente dice, estos supuestos superapóstoles no me intimidan en lo absoluto. Esos hombres que sirven por amor al dinero no son superiores a mí. Pablo no se dejaba intimidar ni aun por los hombres de alto rango, aunque dijeran venir de la misma iglesia de Jerusalén. Pablo solo conocía el temor de Dios y no el temor de los hombres. Pablo en ese sentido no tenía respeto por los títulos de los hombres. Miren conmigo el versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra o torpe en hablar, no lo soy en el conocimiento. Esto nos alude a los insultos que los corintios o los falsos apóstoles le hacían a Pablo. Ellos decían, Pablo, eres un tartamudo comparado con nuestros oradores griegos, estos super apóstoles. Dice un comentarista, parafraseando lo que dice,
Estos judíos debían de ser hombres que dominaban el griego mejor que Pablo. Y el reclamo de los corintios es que Pablo no empleaba las mismas estrategias griegas y filosofías profundas para cautivar su atención dentro de la iglesia. Y Pablo les dice en el versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, aunque no sepa hablar, no lo soy en el conocimiento. Pablo les dice, ustedes podrán decir que yo no sé hablar, no sé comunicar, pero no puede negar que tengo el conocimiento de Cristo y de su evangelio. Esta semana platicaba con nuestro hermano Alonso en el café y él nos comentaba cómo meditaba, que lo asombraba que pudieran decir que Pablo era torpe al hablar. Y nuestro hermano decía esto porque Pablo era un estudioso de primera clase. Solo leyendo el libro de Romanos nos daremos cuenta de su lógica para articular el evangelio. Solo leyendo las cartas podemos darnos cuenta que él puede defender las verdades del evangelio como los mejores apologistas de nuestros tiempos. Dios usó a Pablo para escribir 13 cartas o libros del Nuevo Testamento. Si recuerdan su biografía, él fue entrenado bajo la ley judía como fariseo. Filipenses 3, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo estudió bajo Gamaliel, un maestro reconocido de Israel. Hechos 22, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo fue ciudadano romano y podía articular su mensaje a ambos judíos y griegos. Pero cuando lo acusaban de no poder hablar, es porque él no confiaba en los métodos o estrategias de los hombres cuando predicaba la palabra de Dios. En las palabras de la Biblia de Estudio de MacArthur, él era un predicador, no era un orador profesional. Pero sus oponentes eran oradores y no eran predicadores. Aunque tristemente en los púlpitos el día de hoy hay más oradores que predicadores. Y en nuestro pasaje los corintios acusaban a Pablo de no emplear las estrategias griegas, pero ellos no podían negar que Pablo conocía y era un verdadero heraldo, un predicador del evangelio. Miren conmigo el versículo 6. Pues aunque sea todos con la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo dice, todo esto se los he demostrado. Mi vida puede ser puesto bajo una lupa y ser examinada. Mi vida puede estar puesta bajo la misma luz de Dios para ver cómo he vivido delante de ustedes en mi ministerio. Mi vida como ministro es irreprochable ante ustedes, corintios. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Porque la vida de los falsos maestros no era irreprensible, sino que estos falsos maestros tenían un patrón en su vida de pecado y oscuridad. Segunda de Corintios 4:2 hace alusión a que ellos andaban en lo oculto y en lo vergonzoso. Los falsos maestros andaban con astucia, desviando y corrompiendo el evangelio y mezclándolo con doctrinas de demonios. Ahora, aquí no se nos dice exactamente qué predicaban. Algunos piensan que eran judíos que predicaban la circuncisión, otros piensan que eran judíos liberales y predicaban el libertinaje. Pero el punto es que estos falsos maestros entraron a la iglesia y decían venir de Jerusalén o del ministerio de Moisés, probablemente eran judíos. Y así los corintios se cautivaron por estos hombres. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Gálatas 2 para que entendamos la presión que sentía la iglesia del primer siglo con estos judaizantes en las iglesias, cuando ellos entraban a las iglesias. Vayan conmigo a Gálatas 2, versículo 11, que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pues después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están en esta escena, y Pedro convivía como hermanos en Cristo con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero cuando llegaron unos judíos, aparentemente de parte de Jacobo, él dejó de comer con ellos.
y con su vida estaba negando el evangelio. Estaba diciendo que había una distinción entre gentiles y judíos por temor a estos hombres, por temor al hombre. Miren el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Póngase a pensar, este es un apóstol de Jesucristo. Y Bernabé, Pedro y Bernabé, hombres de Dios, se dejaron llevar por el temor del hombre y empezaron a menospreciar a los gentiles cristianos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le dice: a mí no me importa que seas judío, tú tienes que nacer de nuevo. A mí no me importa tu vida o que tengas temor del hombre. Recuerda el evangelio y lo confronta cara a cara por su hipocresía. Pero lo que quiero que vean es que si el apóstol Pedro, siendo un hombre de Dios, Bernabé, siendo un hombre de Dios, se dejaron llevar por el temor del hombre, por el temor de estos hombres de reputación que aparentemente venían de la iglesia de Jerusalén, ¿cuánto más no se dejaron cautivar los corintios, no siendo apóstoles? Y esto es lo que vemos en nuestro pasaje. Los hombres, los falsos apóstoles, entraron a la iglesia, venían con cartas de recomendación y había un tipo de temor y un tipo de interés en sus habilidades, porque eran hombres de reputación y estaban corrompiendo la iglesia de adentro. Miren conmigo el versículo 2 Corintios 11, regresamos a 2 Corintios 11 y versículo 6. Y quiero que noten que en nuestro pasaje hay una razón principal por la cual los corintios rechazaban a Pablo. Miren el versículo 6 al 7. Pues aunque sea todos con la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos los hemos demostrado. Versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuantos he predicado el evangelio de Dios de otra traducción dice gratuitamente. Noten la ironía de Pablo. Dice Pablo: ¿pequé yo? Este versículo nos revela que una de las razones por las cuales los corintios rechazaban al apóstol era porque les predicó el evangelio gratuitamente. Ahora miren con sus ojos en el versículo 9. Dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo se guardó de ser una carga para la iglesia y esto ofendió a los corintios. Miren conmigo el capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12 y versículo 13. Dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdónenme este agravio. ¿Pequé yo al hacer esto? Dice Pablo. Una vez más, escuchen esto. Los corintios se ofendieron porque Pablo no tomó su apoyo económico, porque Pablo no tomó ofrendas de la iglesia. Ahora, siendo honestos, levante las manos. ¿Quién se hubiera ofendido si no pedimos ofrendas dentro de la iglesia? Muy pocos. Pero ese es el contexto de Corintios. 2 Corintios 11, versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde o gratuitamente? ¿Por qué se enojarían los corintios por esto? ¿Por qué se enojarían porque Pablo no recibió sus ofrendas cuando él tenía necesidades físicas? Porque en esta cultura grecorromana era algo de orgullo el poder apoyar a tu maestro, y mientras más lo podías apoyar, más valor tenía ese maestro. Y ellos decían: Pablo, si tú eres un hombre, un apóstol de Jesucristo, nosotros, la iglesia, te tenemos que apoyar para demostrar tu valor al mundo. Los corintios no podían comprender cómo Pablo trabajaría con sus manos en vez de recibir un salario de la iglesia, pues ellos miraban inferiores a los hombres que trabajaban con
sus manos. Y en comparación con Pablo, los falsos apóstoles servían en la iglesia por interés económico, por avaricia, por amor al dinero. Y si Pablo no quería el dinero de los corintios, los falsos apóstoles estaban contentos de recibir las ofrendas. Y por eso los corintios menospreciaban a Pablo y se enfocaban en los falsos apóstoles. Menospreciaban a uno y exaltaban a los ministros de Satanás. Que a veces me pregunto cuando veo a los falsos maestros en las redes sociales pidiendo dinero, ¿cómo es que la gente va a esos lugares? Algunos de estos falsos maestros son tan arrogantes que en la televisión piden dinero para sus jets privados. Y es triste que muchos incrédulos llenan esas iglesias para solamente convertirse en discípulos del mismo infierno. Pero lo que es más triste es cuando hay personas que son verdaderos creyentes y van a lugares así porque dicen que la alabanza está mejor o porque dicen que ahí se siente el Espíritu. No puedo entender cómo supuestos creyentes cambian la palabra de Dios por falsos maestros y coquetean con la falsa doctrina. Como Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Regresamos a nuestro pasaje, versículo 7, 2 Corintios 11, versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueses enaltecidos? Yo me he humillado para que ustedes sean enaltecidos, iglesia, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde o gratuitamente. Versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí literalmente dice: he robado a otras iglesias. Y no es que Pablo fue y le robó literalmente, sino que se sentía como le dolía pedir apoyo a otras iglesias. No era algo que él quería hacer. Él prefería trabajar con sus manos y no ser una carga para la iglesia. Versículo 8. He despojado, he robado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Antes de que me digan amén, quiero dejar en claro lo que Pablo no está diciendo. No está diciendo que el ministro o pastor no debe de ser apoyado económicamente. Aquí mismo dice el texto que recibió apoyo financiero o ofrendas de otras iglesias. En este contexto parece ser que Pablo tomaba ofrendas, pero de las iglesias que ya estaban bien establecidas. Pero de la iglesia de Corintios no tomaba ofrenda, y esto debido a la cultura grecorromana hizo que algunos de sus miembros se ofendieran. Noten una vez más el versículo del 8 al 9. He despojado o he robado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me falta lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré y me guardaré de seros gravoso. Aquí vemos que Pablo ciertamente tuvo necesidad. A veces esa necesidad fue suplida por otras iglesias, pero no por los corintios. Pero muchas otras veces Pablo simplemente decidió sufrir en el ministerio y sufrir hambres, desvelos y ayunos. Un verdadero ministro es llamado a sufrir. Un verdadero ministro es llamado a estar en contentamiento, a tener y a no tener. Hay algo triste que sucede en las buenas iglesias y con buenos hombres de Dios. Muchos hombres con sana doctrina no servirán dentro de una iglesia cuando se les invita al pastorado, porque no se les ofrece un salario que llene sus ojos. Algunos usarán una excusa que suena piadosa, como el tengo una familia que mantener, pero aún esto es servir a Dios por un salario. Mateo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Solo hay dos opciones: o servimos a Dios por amor al evangelio, o servimos a Dios por interés personal. Tal vez tú no sirvas a Dios por dinero, pero ¿por qué le sirves tú a Dios? ¿Lo sirves para tener una plataforma? ¿Lo sirves para tener una posición y ser visto de los hombres?
Que Dios nos guarde de caer en el interés personal y servirle a Dios por otra cosa que no sea el amor al Evangelio de Cristo. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo no a segunda, sino a Primera de Corintios, capítulo 9. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9. En 1 Corintios 9 toca el tema, en otro contexto, hablando de las libertades cristianas, pero toca el tema de las ofrendas específicamente para el ministro, en este caso para los apóstoles. Miren conmigo el versículo 1, Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotras mi obra en el Señor. Los corintios estaban cuestionando el llamado de Pablo, estaban diciendo: tú ni siquiera eres un apóstol, y Pablo dice: no soy apóstol, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois ustedes los que le prediqué y fueron salvos y ahora son miembros de la iglesia? Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esto es alusión al salario o el sustento de la iglesia. ¿No tenemos derecho de tener un salario en la iglesia? Versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí en el versículo 5 Pablo dice: si yo estuviera casado, aun si fuera un viaje misionero, la iglesia debería de apoyar a mi esposa como a los hermanos del Señor. ¿Y a quién? Y a Cefas o a Pedro. Son cosas que ellos hacían. Pero Pablo no tomaba esas libertades. Versículo 6. ¿O solo soy yo y Bernabé que no tenemos derecho de no trabajar? ¿Solo somos nosotros los que tenemos que tener trabajos seculares? Versículo 5. O versículo 6 más bien. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma la leche del rebaño? Pablo dice: a un soldado, cuando se le contrata, no le dice que pague su propia espada. ¿Por qué lo hacen así con los ministros? Versículo 7. ¿Quién planta una viña y no come su fruto? El que trabaja tiene derecho a la cosecha. ¿O quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? Pablo dice: también en el Antiguo Testamento vemos lo mismo. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues no, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Pablo dice: si yo trabajé en lo espiritual, también tengo derecho a lo material. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero noten esto: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿No saben que en el Antiguo Testamento los sacerdotes comían de las cosas del altar? Su sustén venía de las ofrendas. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan por el Evangelio. En otras palabras, Dios estableció que los que predican el Evangelio vivan por aquellos a quienes ministran, o sean sostenidos o reciben una ofrenda, un apoyo. Pero noten el versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Pablo dice: no me malinterpreten. Al escribir esto, no les estoy pidiendo dinero, ni les estoy rogando por una ofrenda. Dice: porque prefiero, ¿qué? Morir antes de que nadie desvanezca mi gloria. Pablo dice: Corintios, tengo derecho de ser mantenido por ustedes, tengo derecho de recibir una ofrenda. Dios mismo desde el Antiguo Testamento dice que los que trabajan en el templo viven de las ofrendas, y los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pero Corintios, yo no he tomado ni una sola moneda de ustedes, y a la verdad no lo digo porque quiero ofrendas, y la verdad no lo digo porque quiero su dinero, pues prefiero morir que tomar un centavo de ustedes, para que todos sepan que yo sirvo al Señor por amor al Evangelio de Cristo Jesús. Y así sirve un verdadero ministro comparado con un falso maestro. Ponemos la mirada
en las buenas nuevas del Evangelio. Cargamos la cruz y seguimos a Cristo para la gloria de Dios. Versículo 8 y 9, 2 Corintios 11, versículo 8 y 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. Acaya es la provincia romana donde estaba la iglesia de Corintio. Y Pablo dice aquí, a mí nadie me va a quitar la gloria de que yo servira a Dios y que no lo hice por el amor al dinero. Ahora recuerden que los falsos apóstoles se estaban gloriando en sí mismos, y Pablo le dice, ustedes se glorían, permítanme gloriarme yo también, pero yo me gloriaré en el Señor. Yo me glorío en predicar el Evangelio gratuitamente y no como los falsos maestros que lo hacen por interés monetario. Versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Versículo 11 y 12. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo dice, Corintios, no digan que no les amo porque no recibo sus ofrendas, pues Dios sabe que yo les amo, y aunque se sientan ofendidos conmigo, yo voy a continuar sirviendo a Dios, yo voy a continuar predicando el Evangelio gratuitamente y en todo Corintio y Acaya. ¿Por qué Pablo continuaría no recibiendo ofrenda de los corintios? Porque al no recibir ofrendas mostraría que él sirve a Dios sin interés monetario, que lo sirve porque es un verdadero apóstol de Jesucristo. Y de esta manera iba a exponer a aquellos hombres quien lo hacen por el interés económico. Así los falsos maestros no podrían decir que ellos eran como Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo. Miren el versículo 12, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo dice, estos hombres que entran a las iglesias por dinero no son más que la serpiente de Génesis, pero con otro disfraz. Son obreros engañadores, fraudulentos, mentirosos. Ahora la serpiente antigua se ha puesto el disfraz de un apóstol de Jesucristo, un ministro del Evangelio. Para la mayoría de esos hombres son fácilmente detectados. Sus mensajes se centran en tus ofrendas y diezmos. El sembrar y cosechar está en sus palabras favoritas desde el púlpito. Ofrenda tu bendición es el diccionario que ellos usan. Y al final del día, esto es una doctrina basada en obras que dice que el hombre puede comprar el favor de Dios. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sea un profeta, sea un pastor, o sea un mismo ángel de luz, si va contrario a la palabra de Dios, debe de ser rechazado. Pues recordemos que Satanás se disfraza como un ángel santo, siendo el príncipe de los demonios. Como dijo Pablo en Gálatas 1:8, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 14, 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Si el diablo se disfraza como ángel de Dios, también sus ministros lo hacen. Y los mejores ministros no son los que se llaman satánicos. Los mejores de sus ministros no son los que dicen ser ateos. Los mejores de sus ministros no son los liberales. Los mejores de sus ministros son los que se paran en el púlpito cada domingo y se visten como predicadores del Evangelio, como predicadores de Cristo, siendo falsos maestros. Son aquellos que sirven a Dios por un salario. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos son los que predican otro evangelio, otro Cristo, otro Espíritu Santo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el día de hoy muchos ministerios que una vez fueron reformados se han apartado del evangelio verdadero, se han apartado a un evangelio que es casi similar, pero es completamente un evangelio corrompido. Veía una entrevista en las redes sociales de Sam Albury, un hombre que ahorita predica en círculos reformados, y este hombre, quien abiertamente dice tener atracción a otros hombres y predica en las iglesias reformadas de sana doctrina, escribió un libro titulado ¿Es Dios anti-gay? Y en la entrevista un pastor le pregunta a él, ¿es Dios anti-gay? Responde la pregunta de tu libro. Y él dice, Dios no es contra nadie a quien le ofrece a su hijo. Dios no está en contra de nadie a quien le ofrece a su hijo. Eso parece el evangelio, es casi el evangelio, pero es otro evangelio. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. ¿Es Dios anti-gay? Dios es en contra de los adúlteros, en contra de los mentirosos, en contra de los homosexuales, y es a favor de todo aquel que es santificado solamente por la sangre de Cristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de esos hombres es, como dice Filipenses 3:18, el infierno, que dice, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije y muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea que buscan su apetito solamente, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su fin será conforme a sus obras. Pablo no ocupaba una sola moneda de la iglesia para predicar sobre la ofrenda más grande del mundo, que Dios el Padre ofrendó a su Hijo unigénito, al único unigénito, al amado del Padre, lo ofrendó a pesar de que Él vino y cumplió toda justicia y nunca se halló pecado en Él. Pablo no ocupaba ofrenda porque al escuchar que Dios lo hizo al que no conoció pecado, le hizo pecado, lo contó legalmente como un pecador. Al escuchar que Dios lo hizo él la propiciación, la satisfacción de toda su ira por nuestro pecado en la cruz, al tomar el lugar de todos aquellos que se arrepienten y crean el evangelio, y que todo aquello que vea por fe vivirá. Al escuchar este mensaje, él se paraba desnudo en el púlpito delante de los huesos de Israel y les decía, vive, ve a Cristo. Y con este glorioso mensaje no es necesario recibir una sola moneda o una bendición en este mundo cuando lo tenemos todos en Él, porque todos los tesoros están escondidos en Cristo. Quien le sirve a Dios por un dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Charles Spurgeon.